14. El láser. Con Javier Liébana. 2:30, 1:30 en Canarias. Es la cifra que nos hace darnos cuenta de la magnitud de esta crisis sin precedentes. Al menos 50.000 migrantes, según cifras de Interior, 60.000, según el presidente de Ceuta, han entrado desde Marruecos en las últimas 24 horas. Entre 4.000 y 7.000 son menores. Para hacernos una idea, la ciudad autónoma tiene una población censada de unos 83.000 habitantes. Es la mayor crisis migratoria allí desde que hay registros. Aunque es cierto que los últimos datos apuntan a que unos 25.000 de estos migrantes ya han vuelto de manera voluntaria. A eso de la 1 de la tarde ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha denunciado una violación de la integridad territorial de España, pero quitando de toda culpa al Gobierno de Marruecos y señalando a las mafias. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. Mientras, la cifra de migrantes muertos en estas 24 horas asciende ya a 34. Sobre el terreno, la imagen durante toda la mañana ha sido el cruce de personas por la frontera entre ambos países, con una foto, eso sí, que destaca muy por encima de la otra, y es la del gran número de migrantes que cruzaron ayer y que están volviendo hoy a Marruecos. El ritmo ha llegado a ser el de 250 personas por minuto, y aunque la sensación de colapso continúa, se nota que hay bastante menos gente. En Ceuta, junto a esa frontera, está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha entrado tanta gente a Ceuta en 24 horas como al conjunto de la frontera española en estos primeros 7 meses del año. Prácticamente el triple. Aquí más de 48.000 personas en el conjunto de las fronteras de España, unas 16.000 personas. Ahora mismo estamos viendo sobre todo cómo está saliendo ese flujo de personas. Nos dicen fuentes del Ministerio del Interior que han salido solo esta mañana prácticamente la mitad de las personas que han entrado hasta aquí. Son 25.000 las que han salido hasta esta hora del mediodía. La escena, Javi, ahora son los sumaristas de la Guardia Civil, distintas embarcaciones que siguen trabajando en la cabecera del Espigón para intentar nuevos cadáveres, más de una treintena de víctimas en esta tragedia que está aconteciendo en esta frontera entre España y Marruecos. Se le entiende regular a Nico, pero se le termina de entender la información porque hay muchísima gente y muchísimos problemas de conexión. Enseguida volvemos con él, pero en el centro de Ceuta está nuestro compañero Antonio Martín. Antonio, ¿cómo se está viviendo este día por allí? Cuéntanos, buenas tardes. Pues se está viviendo de forma muy complicada para los ceutíes porque continúa el trasiego de personas marroquíes por el centro de la ciudad. Unos suben, otros bajan y otros, ante el calor que aprieta a esta hora del mediodía, bueno, pues buscan cobijo sentándose o tumbándose en zonas de sombra. Y bueno, escucharán el sonido en este caso es de la Policía Nacional, es la banda sonora aquí en la ciudad, en pleno centro, porque continuamente van pasando vehículos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, vehículos también de la policía local, y muchos de estos marroquíes preguntan dónde pueden comer, porque es el gran problema que se encuentran marroquíes y ceutíes, puesto que las grandes superficies y los establecimientos de comestible han cerrado hoy sus puertas durante todo el día, y los que lo han hecho, bueno, pues han tenido problemas ante la avalancha de marroquíes que han entrado, obligando a tomar fuertes medidas de seguridad, a cerrar, o incluso ya la policía local ha recomendado el cierre de estos establecimientos. El tráfico de vehículos ha aumentado, ya que es la hora pues del término del trabajo, al igual también que el número de usuarios en el servicio de autobuses. Y otro problema con el que se están encontrando los conductores es que muchos de los marroquíes no cruzan por los pasos de cebra, sino que lo hacen en avalancha, lanzándose a la calzada con el peligro que ello supone. Las fiestas patronales que comenzaban mañana han sido suspendidas y los comercios, grandes franquicias incluidas, permanecen cerrados. Gracias, Antonio. Del lado marroquí, durante la mañana nuestro compañero Marc Ferrá nos ha estado contando cómo miles de personas se han agolpado en la carretera y en los montes que rodean la zona cercana a la frontera con nuestro país. A medida que han ido pasando las horas, ha ido habiendo mayor presencia policial y se han producido algunos enfrentamientos. ¿Cuál es la situación allí hasta ahora, Marc? Se ve como muchos están cruzando de vuelta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, la situación es completamente diferente aquí en el lado marroquí. Hemos conseguido llegar hasta escasos metros del puesto fronterizo y es carretera entre Castillejos
y el puesto fronterizo está prácticamente despejada. Sigue habiendo centenares de personas, pero sobre todo que se dirigen en sentido inverso a lo que han hecho estas últimas 48 horas. Muchas personas que nos explican que han decidido volver a Marruecos por su propio pie porque no hay nada para comer o porque la situación no era para nada fácil. Otros lo han hecho también por la presión policial. Durante toda la mañana han lanzado gases y gases lacrimógenos, también han utilizado camiones de agua a presión para intentar despejar toda esta zona, la más cercana a la frontera. También vemos que por la playa algunos pequeños grupos sí que se están todavía dirigiendo hacia Ceuta. La policía también los está intentando parar, pero digo, la dirección ahora mayoritaria que vemos aquí es desde la frontera hacia el interior de Marruecos, hacia la ciudad de Castillejos. Marc, te dejamos conectado y con cualquier novedad te volvemos a dar paso. Gracias. A vosotros. Bueno, esta es la última hora en Ceuta, pero vamos a buscar también cómo se está viviendo la mañana a unos 400 kilómetros de allí, en Melilla, donde la frontera sigue cerrada después del intento anoche de cientos de marroquíes que también trataron de cruzar, incluso algunos lo lograron. El embotellamiento en Melilla es muy grande porque durante toda la mañana no han parado de llegar coches y barcos de turistas o trabajadores que también quieren pasar a Marruecos, ¿no? Melilla, Toñi Ramos. La delegada del Gobierno ha dicho que no se sabe cuándo se va a abrir el paso fronterizo de Beni Ansar. Entre 1.000 y 2.000 personas intentaron cruzar la valla de Melilla. No se sabe exactamente el número exacto, ya que se fueron moviendo a lo largo del perímetro para intentar despistar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que se está viviendo ahora, además de una crisis migratoria, es una crisis humanitaria, ya que todas estas personas que pertenecen a la operación Paso del Estrecho y que llegaron anoche y esta mañana de los buques procedentes de la península están aquí embolsados, esperando, además sin tener solución de poder salir hasta que no se abra la frontera y la circulación vuelva a tener fluidez. Para atajar esta situación, Pedro Sánchez ha anunciado 3 ejes de actuación, entre los que se incluye incluso la posibilidad de modificar la ley para devolver a estos migrantes a Marruecos. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El primero de esos ejes para intentar de alguna manera garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad autónoma, que en las últimas horas, como nos contaba Nico, ha visto duplicada su población por la entrada de los migrantes. Sánchez ha anunciado ese refuerzo del dispositivo de seguridad con más Policía Nacional, más Guardia Civil y el despliegue del Ejército en Ceuta. Ha anunciado además que se van a estudiar ayudas para los comercios que han tenido que cerrar ante esta situación sobrevenida. A partir de ahí, la otra prioridad es agilizar el regreso de las personas que se encuentran en la ciudad, y para ello el Ejecutivo habla de 2 decisiones: instalar boyas disuasivas en el espigón del Tarajar. Eso lo que busca es cumplir con la interpretación que hace el Supremo en la sentencia de la que venimos hablando en las últimas horas, y que dice que quienes entran a nado no están superando elementos de contención fronterizos y por lo tanto no pueden ser devueltos a su país. Es al uso de esa sentencia por parte de las mafias a lo que el Gobierno, a lo que el presidente atribuye la llegada de esas miles de personas. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado. No ha descartado además el presidente en impulsar los cambios legales que crean necesarios para adaptar la ley a esa lectura de la sentencia. La Moncloa confía en que buena parte de esas personas vuelvan a su país, como lo están haciendo voluntariamente y por sus propios medios. Hasta ahora la mayor crisis migratoria reciente en nuestra frontera sur había ocurrido en el año 2021. En aquel momento, después de que nuestro país se posicionase del lado del Sáhara, entraron 12.000 personas en 48 horas. Ahora, insistimos, han sido al menos 50.000 en 24. Pese a ello, Guille, el presidente del Gobierno ha dicho que la coordinación con Marruecos es excepcional. El Gobierno insiste en que, pese a las imágenes que estamos viendo, no hay nada que haga pensar que detrás de la entrada de esos migrantes haya una decisión política del Gobierno de Rabat de relajar los controles militares. Dice, de hecho, que la cooperación con Marruecos está siendo óptima y lo tiene que seguir siendo, asegura, para así asegurar la vuelta de todas esas personas. La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida.
fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días, con el objetivo de recuperar esa normalidad. Ante las críticas de quienes hablan de tardanza en la reacción y de abandono a la ciudad de Ceuta, el presidente del Gobierno ha anunciado que el ministro Marlaska estará durante los próximos días en Ceuta monitorizando toda la situación. Lerma, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a volver a Ceuta. Nicolás Castellano, esto es lo que dice el Gobierno, que no se sale de ese discurso, pero es evidente que la situación actual no se produce si Marruecos no lo permite, ¿no? Sí, desde luego, las fuentes especializadas en el control de fronteras, aquí Javier nos dicen, fuentes que llevan muchos años trabajando aquí en el Tarajal, que algo ha fallado al otro lado. Dicen por un lado que podrían haberse visto sorprendidos las autoridades marroquíes en el día de ayer, pero habían avisado, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, a la delegación del Gobierno en Ceuta de que algo parecido se podría producir. No en el número que se desencadenó hace 24 horas, pero sí habían advertido que el flujo continuo de esos nadadores desde prácticamente el 20 de julio advertía que se podría incrementar. Dicen estas fuentes especializadas que falló la vigilancia al otro lado y que tanto la Gendarmería, el Ejército como las fuerzas auxiliares marroquíes no tuvieron preparado un dispositivo acorde con lo que ha pasado aquí en Ceuta en las últimas 24 horas. Recordemos, prácticamente 50.000 personas en un flujo por las colleras que no tiene precedentes. A esta hora, como decimos Javier, sobre todo esa riada que se producía hace 24 horas es ahora en el sentido contrario. Están saliendo ahora mismo muchísimos de esos jóvenes, aunque a cuentagotas, a esta hora de mediodía todavía siguen entrando en esa cabecera del Espigón. Sobre esto que nos cuenta Nico, es importante destacar la postura que ha expuesto esta mañana en Hoy por Hoy la fiscal de menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, sobre todo para poner el foco donde hay que ponerlo. Esto es una tragedia humana. Nadie se juega la vida si no busca una vida mejor. Aquí lo que hay es una tragedia humana, que es lo que a mí me gustaría resaltar. Es una tragedia humana. Han entrado bebés, niños de 2 años, con su madre nadando, envueltos en plástico. Ha entrado muchísimos menores. Y el problema es que hay que plantearse, y es lo que el punto de vista que yo quiero dar, cuál debe ser la desesperación para lanzarse madres, hijos, padres, jóvenes, mayores a emprender una travesía de tanto riesgo. Entonces también hay que componerse en su lugar y entender las razones por las que vienen. Por poner en contexto, España tiene una renta per cápita de unos 30.000 euros anuales, mientras que en Marruecos se sitúa entre los 3.200 y 3.400 euros al año. Nico, estamos viendo cómo muchas personas, como nos cuentas, están ya volviendo, pero aquí la clave son los menores. Son entre 4 y 7.000 los que han entrado y que están amparados por la legislación tanto española como europea. Es una cuestión humanitaria y una vez que sean identificados, la ley establece que sean acogidos por el resto del territorio español. Está claro, por encima de los discursos securitarios o de control fronterizo están los derechos de esas personas que han cruzado la frontera y especialmente los derechos de los menores. Javier, hay que tener en cuenta una cifra que está manejándose ahora mismo por parte de la Ciudad Autónoma y también están compartiendo con el Ministerio de Infancia y con otros departamentos del gobierno de Pedro Sánchez. Se calcula, y es una estimación de la policía, que habrían entrado desde ayer unos 4.000 menores a los que habría que sumar otros 800 que están ya en los centros de acogida de la Ciudad Autónoma. Nos dicen desde aquí que de momento, hasta que no sean filiados, identificados y saber definitivamente la cantidad de niños que se quedan, no podrán hacer una estimación de las necesidades que tienen, pero que en todo caso están dispuestos a pedir esa aplicación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para agilizar esos traslados una vez que se ha triplicado la capacidad de acogida que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta para los menores. Se ha superado con creces, así que van a esperar a saber exactamente cuántos han pasado. Se calculaba 7.000 a primera hora de la mañana, según estas fuentes especializadas. Ahora hablan de 4.000, pero estamos siendo testigos de cómo algunos de esos menores están saliendo. Hace unos minutos, Javier, por ejemplo, Adi, que tiene 17 años, que llegaba de Fez, nos pedía el teléfono para llamar a su madre por primera vez y decirle que estaba bien, que estaba vivo y que estaba en Ceuta. Su madre, en Darilla, le ha echado la bronca y le ha pedido que vuelva a Fez. Él ahora mismo está aquí en la frontera pensándose con sus amigos qué hacer frente a la riada, que vuelva a Marruecos o quedarse aquí en España. Nicolás Castellano, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. En este sentido, el Partido Popular y Vox han alcanzado acuerdos en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía en contra de la acogida de estos menores migrantes. De hecho, en los acuerdos de gobierno aparece la frase «no más menas». Y desde ayer, la reacción de la derecha y de la extrema derecha es muy parecida, Adriana Jordán.
Sí, PP y Vox no van a arrimar el hombro, hablan de una invasión y piden las devoluciones en caliente de todos. Dicen que hay que ponerles de patitas en la calle. Alertan de que el territorio español está siendo ocupado y acusan al gobierno de Pedro Sánchez de ser cómplice. El líder del PP va por la gestión del Ejecutivo, lo de las boyas en el mar le parece una improvisación y llama a reformar de urgencia la ley de extranjería para que se produzcan esas devoluciones inmediatas. A golpe de comunicado, Núñez Feijóo dice que la respuesta del gobierno no está a la altura. El secretario general Miguel Tellado pide más firmeza. De no legislar. La crisis en la frontera de Ceuta es consecuencia, en definitiva, de la dejación de funciones del gobierno de Pedro Sánchez. Y hay que decirlo alto y claro. En el PP aprovechan para pedir paso y despliegan una lista de medidas. Llamar al ejército, cerrar la frontera, practicar esas devoluciones inmediatas y declarar Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional e incluso activar otros mecanismos constitucionales. Algunos ya están en marcha, puestos por el Ejecutivo. Mientras en Vox van más allá, su líder Santiago Abascal llama a los españoles a echar a los marroquíes que han entrado a territorio español. Hacerlo ya, con los medios que sea. José María Figaredo responsabiliza del llamamiento al gobierno de Sánchez. Es que lo están haciendo a propósito. Están llamando a toda África para que venga a invadir España. Y mientras tanto los españoles no pueden ni salir a la calle. PP y Vox afirman que la regularización de migrantes ha sido la causa, el llamamiento para que se produzcan estas entradas, un argumento que comparten líderes de ultraderecha en Europa y en el mundo y que está arengando la oposición en España. La Iglesia española, por cierto, acaba de poner un mensaje en redes pidiendo que se respete la dignidad de las personas y que se evite la manipulación con fines partidistas. Y luego, nos lo comentaba ahora Adri, está Europa. Recordemos que esta frontera sur no es solo española, es también europea, pero el silencio desde Bruselas es muy llamativo y esta mañana ha habido dos movimientos importantes. El primero, que Finlandia y Dinamarca se han posicionado a favor del movimiento populista e improbable de Italia de excluir a España del espacio Schengen, que es algo que no está siquiera contemplado en ningún sitio. Y la última reacción ha sido la de Alemania. Antonio Martín. Así es, ningún país puede echar a otro de Schengen. Es más, no existe un procedimiento específico para que lo hiciera la Unión en su conjunto, así que es una idea irrealizable, un bulo al que además de Meloni se han sumado dos gobiernos, el de Finlandia y hace unos minutos, como dices, el de Dinamarca, que por cierto es gobierno socialdemócrata. También distintos partidos de extrema derecha europea como Alternativa para Alemania o la Agrupación Nacional de Le Pen. La única medida posible para el resto de países de la Unión es reforzar los controles fronterizos y aún en ese caso esos controles pueden afectar a nacionales de terceros países, pero no pueden discriminar a ciudadanos de los 27. Acaba de hablar de Ceuta el primer ministro británico también. Andy Burnham habla de una situación preocupante, añade que está en contacto con España para prestar ayuda si hace falta. El único respaldo ha llegado vía Berlín. El canciller Friedrich Merz escribe que respalda la posición de España de no permitir el paso ilegal de personas a territorio comunitario. Bélgica, Suecia o Portugal han confirmado por su parte que el gobierno español les está informando debidamente de la evolución de la crisis. Y por parte de la Comisión Europea, pues ha escrito Ursula von der Leyen, ha calificado de inaceptables las imágenes de Ceuta y se limita a pedir que las devoluciones sean rápidas, así que respaldo a España, ninguno por su parte. El segundo movimiento a remarcar, Antonio, es el de Francia, que ha reforzado sus controles en la frontera sur, que es justo con nuestro país. Sí, es un ejemplo de lo que acabamos de comentar. Francia sí ha activado esa herramienta de reforzar la vigilancia fronteriza, medida que tampoco es extraña, que se ha dado otras veces desde motivos como la lucha antiterrorista hasta por huelgas o protestas, por ejemplo, de los camioneros. Lo ha explicado esta mañana el ministro del Interior francés, Laurent Núñez. Ha recordado que ya existe un control fronterizo reforzado además en los últimos meses con la presencia de una fuerza móvil francesa que está presente de forma continua junto al territorio español. Los medios franceses aseguran hasta ahora que Emmanuel Macron está en conversaciones tanto con España como con Marruecos para ayudar a solventar la crisis. Gracias, Antonio. Hasta luego. Esto en torno a todo lo que tiene que ver con esta crisis sin precedentes, pero además desde esta mañana en la SER les estamos contando que la Fiscalía va a tomar medidas contra el Gobierno de Aragón por haber suprimido la paga semanal de 17 euros a los menores migrantes. María Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Va a estudiar presentar una denuncia por presunto delito de odio y otra demanda por discriminación y desprotección de los menores. En Hoy por Hoy, la fiscala de menores no pudo ser más clara, Teresa Gisbert.
porque esto es evidentemente una discriminación por nacimiento, por raza y por condición personal. Y eso es contrario a la ley de extranjería. La fiscal está trabajando conjuntamente con el fiscal de delitos de odio para analizar, llevar a los tribunales al consejero de Vox y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Si existe o no un presunto delito de odio por esa discriminación, sería en su caso cometido por personas mayores de edad, que sería el consejero, el gobierno, etcétera, y eso le correspondería a los compañeros de delito de odio. Ambas fiscalías están esperando a que Nolasco les remita toda la información que le han requerido. Fuentes de la consejería dicen ahora que la medida de suprimir la paga de los 17 euros a la semana se aplicará a los 3 centros de menores tutelados más conflictivos. La otra gran noticia del día está en las carreteras, porque en las próximas horas muchos empiezan las vacaciones de verano. Termina julio, empieza agosto, es día de operación salida y desde las 3 de la tarde, en poquitos minutos, en esos unos 10 minutos hasta el domingo por la noche, se esperan 5,6 millones de desplazamientos. Así que vamos a buscar la situación hasta ahora en la DGT. Sigue María Manjabacas. María, buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta ahora además la información es vital porque si no ha salido todavía puedes resetear el viaje teniendo en cuenta estos problemas que estamos viendo en las pantallas de la DGT. En Valencia, el A3 en Paterna. En Barcelona, la AP7 en Barberá del Vallés en los dos sentidos. En Andalucía, en Málaga, Fuengirola, Sevilla y Cádiz. Y Madrid, capítulo aparte, suelen ser los primeros que salen. Y ya tenemos tráfico lento y retenciones en la A1, el A3, el A5 y el A6 por un accidente en Guadarrama. Este año, además, Javi, la mayor operación del verano tiene una complicación añadida, Cuadrado, y se junta todo, los que se van, los que vuelven, los del fin de semana y las carreteras cortadas por los incendios. No hay que olvidarlo. Mañana también todo apunta, va a estar mal. Y recuerden, obligatoriamente, la baliza, que no tienen muchos, con multa de hasta 200 euros y novedad ese número 018 que les puede ser muy útil si tienen un accidente en carretera. Gracias, María. Para todos los que se sean a la carretera, tienen que saber también que llenar el tanque es mucho más caro que hace un año. El diésel cuesta un 23% más y la gasolina un 12%. Sira Valdés. Millones de españoles están deseando salir del trabajo para empezar sus vacaciones, pero esta operación salida será un poco más agridulce porque les va a tocar rascarse el bolsillo mucho más que otros años. Esto lo van a notar especialmente aquellos que tengan un vehículo diésel, porque el litro de gasóleo cuesta ya de media en Península y Baleares 1,79 €. Es un 23% más que en la operación salida de agosto del año pasado. También lo van a notar aquellos que conduzcan un vehículo de gasolina, aunque el incremento de precios es sustancialmente menor. De media, el litro cuesta hoy 1,68 €. Así que llenar un depósito de 55 litros supone ahora gastar casi 10 euros más que el verano pasado y 18 si es de diésel. Pero eso sí, si toca repostar, mejor hacerlo hoy que mañana, porque el descuento aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética se reduce con la llegada de agosto y pasa de 15 céntimos a 10. Por cierto, que al parar en la gasolinera, aparte de unas patatas, una barrita de chocolate, hay que acordarse del agua porque estamos en medio de esta cuarta ola de calor. El calor que aprieta y que sigue complicando las labores de extinción en los incendios que siguen activos. La situación en las últimas horas en Zamora, en el que se originó en los Arribes del Duero, ha mejorado. El que sigue sin estar controlado es el de la Vall d'Uixó en Castellón y también preocupan varios fuegos activos en el Bierzo. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este último incendio, el de Beguellina, los trabajos de extinción han mejorado en las últimas horas. En el flanco este se ha decidido el realojo de los vecinos de, por ejemplo, San Martín de Moreda y el Valle de Finolledo. Por prudencia se mantienen evacuadas Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Somoza. La extinción está provocando cortes en algunos carriles de la A6. Luego está, como dices, el de Zamora. Trabajan allí UME, Briefs, bomberos forestales y los medios aéreos. 11.000 hectáreas quemadas, se han levantado los confinamientos en Fermoselle, en Fariza, se permite el regreso de los evacuados del resto de poblaciones, excepto Pinilla de Fermoselle, en el Parque de los Arribes de Duero, una zona de gran valor ecológico y paisajístico donde vemos imágenes desoladoras. En el de la Sierra de Espadán, en Castellón, se han quemado 9.500 hectáreas, el 12% del parque natural. Los vecinos desalojados, excepto los de 2 municipios, vuelven a su casa, quedan desalojados solo 2.800. Se trabaja en perimetrar la zona para estabilizarlo hoy. 2:53. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en una selección de smartphones de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Oppo. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Hora 14. Javier Liébana. Y tenemos una última hora porque en Santander se está investigando como un posible nuevo crimen machista el asesinato de una mujer. Nos vamos hasta allí. Fermín Mier, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 27 años de edad. Todo ocurrido en la vivienda familiar situada en el número 12 de la calle Perinés de Santander, según han confirmado a la cadena SER fuentes policiales. Los hechos han ocurrido poco después de mediodía en el domicilio familiar situado en esa calle santanderina. Todos los indicios apuntan a que se trata de un crimen de violencia de género, aunque no constaban denuncias previas en el sistema de seguimiento Biogen. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer los detalles de este posible nuevo crimen machista. Sería la segunda víctima de violencia de género del año 2026 en Cantabria. Sobre el escándalo en la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista ha pedido oficialmente visitar el ático de lujo comprado por un valor aproximado de 6 millones de euros para que inicialmente fuese utilizado por Ayuso como oficina, pero que finalmente se ha puesto en venta para financiar, dicen, la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios. Además, Más Madrid acaba de anunciar que va a denunciar por lo penal la compra de este inmueble. Radio Madrid, Ana Iriarte, buenas tardes. Buenas tardes. Los socialistas madrileños advierten, quieren ver ese inmueble, siguen sin conocer el expediente de la compra, incluso están estudiando acciones legales. Mar Espinar acusa a Ayuso de querer vivir como Dios, mientras que Más Madrid lo que anuncia es una demanda por lo penal. Escuchamos primero a Mar Espinar y después a Hugo Martínez Abarca. Los veranos de Ayuso son esto. El verano pasado lo vimos cuando nos enteramos por sorpresa que había adquirido la finca de Rascafría para hacerse una residencia de verano, y este verano ha intentado hacerlo de nuevo, y esta vez con un aticazo más en el distrito de Chamberí para convertirlo en oficinas cuando sabía de sobra que no podía hacerlo. Y ha mentido como una bellaca y se le ha pillado. Y por lo tanto deja claro que es para un uso privado de ellos, que no tiene un derecho legal la presidenta de la Comunidad de Madrid, como es obvio en una comunidad uniprovincial, a tener una residencia oficial, y por lo tanto ahí hay como mínimo, entendemos que un delito de malversación preparada, y hemos pedido toda la información necesaria para aportar la documentación necesaria para esa denuncia. Javier, además, solicita la comparecencia de la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid porque dicen tienen que dar muchísimas explicaciones. Gracias. Ayer escuchábamos al secretario general del PP, Miguel Tellado, decir que tenía todo el sentido del mundo la compra de este inmueble. Las declaraciones tuvieron 1 hora de vigencia y hoy el PP no ha vuelto a decir nada sobre esto. Tellado ha comparecido esta mañana para hablar de otros asuntos y ni ha hablado de este ni ha permitido preguntas de los medios. En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. Hora 14. Javier Liébana. El Euribor ha cerrado julio en el 2,86%, su nivel más alto en casi 2 años. Un repunte que va a afectar especialmente a las personas que tengan una hipoteca variable. Pablo Anzola. Sí, el índice de referencia hipotecario cierra la media mensual casi 8 décimas por encima de lo que marcaba el año pasado y es además su nivel más alto desde septiembre de 2024. Este último repunte se traduce directamente, Javi, en el bolsillo de los hipotecados. La cuota mensual subirá entre 40
58 y 60 euros en función de si se revisa anual o semestralmente, así que hablamos de un golpe extra de más de 700 euros al año. Estos son cálculos del comparador ROMS, tomando como referencia una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años. Hay que recordar que el Euribor comenzó a escalar en marzo con el estallido de la guerra y es previsible que siga haciéndolo porque el Banco Central Europeo prepara ya el terreno para un incremento de tipos a la vuelta del verano. Esto mientras que la banca ha pulverizado todos sus récords en los primeros 6 meses de este año. En total, los grandes bancos han ganado más de 20.000 millones de euros. Bueno, llega el fin de semana, tenemos muchos estrenos de cine. Spiderman, la verdad que lo está petando, está yendo todo el mundo a verlo y nosotros lo vamos a contar todo este fin de semana, también todas las novedades que haya en esa frontera entre Ceuta y Marruecos. Nosotros volvemos mañana desde las 2, la 1 en Canarias con Almudena Lopesino. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós, se quedan con Ser Deportivos. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.